7:30 de la mañana y continuamos acá en el Magazine de Mañanita para hablar de lo que tanto nos ha rodeado estos días y lo que vamos a estar muy pendientes a lo largo de este mes y el próximo, porque recuerde que estamos en año de elecciones. Y bueno, como no va a ser menos, hoy vamos a estar con un invitado muy importante. Por supuesto, estoy hablando de Vicente Aníbal Ojeda, candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá. Entonces, aquí lo tenemos, don Vicente. Muy buenos días, bienvenido acá a los micrófonos del canal. Hola Edgar, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Sofía y por supuesto para todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana tan importante. Bueno, Vicente, iniciemos hablándole a la gente en estos momentos, los televidentes que nos están viendo, que no conocen a Vicente Aníbal Ojeda. Hablemosle un poquito quién es Vicente Aníbal Ojeda fuera o más allá de la candidatura. Vale, yo soy nacido en Tunja, soy nacido, criado y estudiado en Tunja, como dicen. Además estudié en el Colegio de Boyacá, en la Universidad Santo Tomás, estuve también, ahí hice tanto mi pregrado de abogado como mi especialización. Y en Bogotá, sí, en la Santo Tomás también tuve la posibilidad de hacer la maestría. Durante muchos años me desempeñé como docente de colegios, universidades e institutos, primero en una época que desarrollé como profesor de inglés en la ciudad de Tunja. Posteriormente también ya desarrollo esa misma actividad de docente, pero ya como profesor de Derecho Administrativo en una universidad de la ciudad de Tunja. Durante mucho tiempo me ha gustado el servicio público. Y en ese orden de ideas, pues vengo de una familia tradicional tunjana, por parte de mi padre. Mi mamá sí es pescana y su familia también de pesca, Boyacá, pero durante mucho tiempo pues empecé a convivir con ese servicio público. Mi papá, Héctor Aníbal Ojeda, que en paz descanse, me inculcó esos valores del servicio público, y en ese orden de ideas pudimos hacer un ejercicio de conocer cuáles son las dinámicas de lo político, de lo social, pero sobre todo de lo comunitario. Y eso me permitió después proyectarme, poder ser concejal de la ciudad de Tunja, después aspiré a la asamblea, después aspiré a la alcaldía, que fue el último ejercicio que se hizo, y ahorita pues luego de haber hecho el ejercicio hace 2 años de la aspiración a la alcaldía, en donde a pesar de que no se logró el objetivo final, cerca de 12.000 tunjanos nos acompañaron en este propósito, pues ahora estamos buscando un escenario para representar a Tunja y al departamento de Boyacá en la Cámara de Representantes, buscando dignificar el proceso de control político, gestión y legislación, pues por supuesto desde la Cámara de Representantes. Bueno, Vicente, vemos que su merced es un tunjano de corazón, prácticamente un tunjano de esos que a veces se encuentra poco, porque pasa mucho que la gente crece acá, estudia acá, pero se van para otros lados, y vemos que su merced siguió acá y ha podido ejercer algunos cargos dentro de la ciudad. Yo me voy a saltar un par de preguntas en la entrevista. Sé que primero dijimos que por el lado personal, sin embargo, me llamó ahí la atención, y es de pronto por qué su merced, ya habiendo sido concejal, el orden de ideas, lo que más común, digámoslo así, es ser candidato a la alcaldía. ¿Su merced lo ha pensado, lo ha hecho, o qué impacto tendría esto, o lo ha tenido en cuenta para un futuro? No, de acuerdo, yo creo que ser alcalde de la ciudad donde uno nace es un orgullo, y y espero que algún día los tunjanos me brinden la confianza de poder administrar y gobernar a la ciudad de Tunja. Ese es un sueño que tengo por cumplir y espero que algún día lo pueda hacer. Sin embargo, pues ahora se presenta este otro escenario, con una estructura política, con un equipo político, en donde se me abren las puertas para poder avanzar en esta campaña, y por eso, por ahora lo voy a aplazar, Edgar Camilo, pero la verdad, sí estoy pensando seriamente en ese tema mucho tiempo después, luego de obtener la confianza de los boyacenses para poder representarlos en la Cámara de Representantes. Tú lo dijiste, yo he iniciado el ejercicio por el lado, digamos, de las corporaciones. La primera corporación en donde yo participé fue el Consejo de Tunja. De hecho, fui presidente del Consejo de Tunja. Siendo presidente del Consejo de Tunja, se hizo la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial que permitió que Tunja hoy tuviera el nuevo terminal de transportes, porque esa era una necesidad que existía en su momento. Teníamos un terminal de transportes vetusto, obsoleto, eso daba pena cuando llegaban los turistas aquí a Tunja. Ustedes son muy pequeños todavía, pero era terrible ese terminal. Y estando de gobernador Juan Carlos Granados, se inicia el proceso de la modificación del excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, y se consolida ese lote en donde hoy se construyó el terminal de transportes, para que se pudiera desde el Consejo cambiar el uso de suelos y que hoy ese terminal sea una realidad.
En acciones como estas, pues es cuando usted puede salir a la calle, mirar a los tunjanos a los ojos y poder decir es que se han dado resultados. No solamente desde el ámbito, por ejemplo, como concejal, sino también desde los ámbitos administrativos, porque su merced lo decía, pues desde lo local también he trabajado, pero también lo he podido hacer desde el orden nacional. Y eso también fue una de las cosas que más me motivó, el poder conocer el Estado, trabajando desde el Ministerio del Interior, con comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, en el poder trabajar también con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minerías, y desarrollar una serie de experiencias que nos permiten además entender la vocación de lo que hoy sucede en Boyacá para poder presentar nuestro nombre a consideración de los boyacenses y que eventualmente este próximo 8 de marzo nos den la confianza siendo representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical con el número 105. Bueno, precisamente hablábamos de esas experiencias profesionales, ahora sí hablemos un poquito de Vicente Aníbal Ojeda. ¿Qué hace Vicente Aníbal Ojeda fuera de su tiempo política? Esa persona humana, ¿cómo se muestra? ¿Cuáles son esos hobbies que le apasionan también a Vicente Aníbal Ojeda y que hace que también en su candidatura también se pueda complementar? Sofi, yo soy abogado. Y esto lo digo porque la pregunta que tú me dices es más personal, pero es que yo tengo una particularidad y es que yo soy muy entregado a mi trabajo. Entonces, eso dedica gran parte de mi tiempo. Pero además de eso, también pues soy padre de familia. Tengo una niña de 8 años, que es el motor, mi adoración de la vida. Y yo juego con ella, por ejemplo, fútbol, porque le encanta a mi chinita el fútbol, entonces yo juego fútbol con ella, montamos bicicleta, hacemos actividades, porque realmente sí, yo creo que además los niños crecen muy rápido y cuando uno está en esos escenarios políticos, uno deja mucho tiempo de lado a su familia, entonces los pocos momentos que también puedo tener aparte del escenario político, del escenario profesional, es para estar con mi familia, con mi esposa, con mi hija. Igualmente, pues también les contaba ahorita fuera de cámaras que yo juego fútbol y jugué mucho tiempo fútbol, pero hacía mucho tiempo que no jugaba fútbol y bueno, pues ya volví otra vez a jugar fútbol y estamos en eso. Me gusta, ¿sabes? Hay una actividad que me encanta y que hace mucho tiempo no hago, pero que además ahora ya tiene una serie de restricciones, que es la pesca, ¿sabes? Eso me relajaba bastante. Sí, es bastante relajante esa actividad para los que lo hemos practicado, es algo natural y bueno, distinto, porque muchos lo hacen. Ahora hay muchas restricciones para hacerlo, pero sí, realmente también me gustaba. Y la música me encanta, ¿sabes? La música me desestresa bastante, entonces es un tema también que disfruto bastante. Bueno, Vicente, siguiendo por el lado de lo personal y de lo tunjano, que me llama mucho la atención, yo te quiero preguntar, ¿qué actividades son las que más te gustan hacer acá en la ciudad? Y si en un futuro, bien sea desde la Cámara o inclusive desde la Alcaldía, ¿qué te gustaría proponer? Un sueño que tú tengas como tunjano, decir, bueno, me gusta hacer esto, y si llegara a ser alcalde o lo que sea, me gustaría implementar esto en la ciudad. Yo creo que Tunja debe ser una ciudad de oportunidades para todo, y una de las grandes oportunidades que se debe hacer es el aprovechamiento del espacio público para la recreación y el desarrollo cultural. Nosotros tenemos unas plazoletas maravillosas que están, yo creo que que están subutilizadas y que se pudieran desarrollar actividades culturales que permitan que las personas tengan oportunidades y posibilidades de hacer cosas diferentes. Eso es un sueño que debe hacerse. Y yo creo que hay que pensar desde lo nacional en poder proyectar, y en algo se avanzó en su momento en el Ministerio de Trabajo, con esa política pública de espacio público, en donde además se puedan abordar situaciones no solamente como el aprovechamiento cultural del espacio público, sino también la regulación y reglamentación del aprovechamiento económico del espacio público, que es una situación que no solamente aqueja a Tunja, sino todas las ciudades importantes del departamento. Sogamoso tiene circunstancias como estas, Paipa tiene circunstancias como estas, Duitama y Tunja principalmente, pues tienen estas circunstancias en donde obviamente el aprovechamiento económico del espacio público, o como se determina también la ocupación del espacio público por vendedores informales que derivan su sustento de esas actividades al sol y al agua, pues obviamente deben reglamentarse también y debe ser un contexto que debe proyectarse a nivel nacional también. Yo creo que eso es importante y además pues obviamente en línea y en coherencia también con lo que te señalaba de la coherencia que se debe tener de las oportunidades, porque aquí las personas también están buscando oportunidades laborales. Una persona que tiene una chaza en la calle, pues está buscando una oportunidad laboral para poderse formalizar, porque es que ellos viven del rebusque para poder llevar a su casa cómo subsistir con un arriendo, cómo subsistir con, por ejemplo, personas que tienen discapacidades, hijos que tienen personas con discapacidad.
y son problemas sociales muy complejos que deben ser atendidos, y yo creo que la gran tarea que deben tener las personas que podamos llegar a la Cámara de Representantes es poder materializar esas dificultades que se presentan en el día a día de las personas a través de políticas públicas nacionales y por supuesto a través de leyes para que se materialicen en eso que vive la gente día a día. Bueno, precisamente estamos hablando de acciones concretas en estos momentos, tú lo mencionas y también has tenido un bagaje pues bastante amplio, pero también sería importante que todos los televidentes conozcan qué diferencia específicamente a Vicente Aníbal Ojeda de otros candidatos que se están postulando a la Cámara de Representantes. Yo creo que todos los candidatos tenemos la preparación necesaria para poder asumir el reto. La diferencia está en los resultados que se pueden presentar, en la hoja de vida, pero además también en la tranquilidad que le permite a usted caminar por la calle sin deberle nada a nadie. Y esto lo digo con franqueza, porque a pesar de que hice parte de una de las administraciones más polémicas que ha tenido Tunja, yo puedo salir a la calle mirando a los tunjanos a los ojos porque no tengo ninguna investigación penal, fiscal ni disciplinaria. Anualmente, durante más de 3 años, manejé 18.000 millones de pesos y no tengo que deberle a los tunjanos. Y eso me permite a mí hoy salir con la frente en alto, demostrando que sí se pueden hacer acciones concretas en procura de los intereses de los tunjanos, ahora de los boyacenses, y por supuesto decirles que tengo mi hoja de vida a disposición, que tengo la preparación académica para asumir el reto, que tengo la experiencia personal y profesional para asumir con responsabilidad este tipo de situaciones que se nos presentan, y que lo que necesito es que los boyacenses nos den la confianza suficiente para que este próximo 8 de marzo, marcando el 105 de Cambio Radical, puedan tener una representación digna en el Congreso de la República. Bueno, Vicente, bien tú ya lo decías que has tenido la oportunidad de estar en alguna... Madre, ahora se me fue la palabra. Bueno, has tenido la oportunidad de dirigir recursos públicos en administraciones. Yo tengo 2 preguntas en una sola y me gustaría que me contaras de pronto, administrando estos recursos, teniendo estos cargos, ¿cuál ha sido el logro del que más te enorgulleces? Que decir, gracias a mí los tunjanos, los boyacenses tienen esto o se pudo hacer esto. Y la segunda, ¿cuál te faltó hacer? ¿Cuál fue esa espinita que dijiste, me faltó hacer esto? Yo creo que uno de los logros de los que más me enorgullezco y que además me parece muy importante que haya sido continuado fue, yo hice la gestión en el gobierno de quien hoy también es candidato a la Cámara, y uno debe hablar con claridad de esto. Siendo Ramiro Barragán gobernador del departamento de Boyacá, logramos gestionar más de 3.600 millones de pesos para la Casa de Vendedores Informales de Covename, que recientemente fue continuada por el gobernador Carlos Amaya, y que está a punto, ya se la entregaron al municipio para que se empiece el proceso de reubicación. Pero debo ser absolutamente franco, yo creo que también uno de los temas más importantes que me quedaron en el tintero fue precisamente el tema del orden del espacio público. Se hizo un avance importante, se gestionó los recursos para la Casa de Vendedores Informales de Covename, pero faltó la reubicación, que es además el último paso dentro de lo que ya se ha establecido constitucionalmente por una serie de acciones positivas que deben darse para la reubicación. Es que no es simplemente quitar un vendedor informal de donde hoy está y pasarlo para otro lado. Esto tiene una serie de acciones positivas, como por ejemplo un estudio socioeconómico que debe realizarse para determinar cómo vive esa persona, cómo vive su entorno, para garantizar que esa persona en el sitio donde se vaya a reubicar pueda seguir manteniendo el mínimo vital que debe tener. Otro de los logros que yo creo que es fundamental es que cuando Juan Carlos Granados estaba de gobernador se inició el proceso, y lo señalaba siendo presidente del Consejo Municipal de Tunja, para la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial en la alcaldía de Fernando Flores. Y uno debe decirlo con nombres porque independientemente de todo, las cosas son, o mejor dicho, al César lo que es del César, y ellos estuvieron ahí en ese escenario. Pero hay uno que socialmente me marcó mucho la vida y es la estampilla Procultura. Siendo concejal de la ciudad de Tunja, se desarrolló el proyecto de acuerdo de la estampilla Procultura, que permitió que los cultores tunjanos tuvieran la posibilidad de acceder no solamente a iniciativas o a incentivos mejor por parte del gobierno local, sino además también en lo que corresponde a las prestaciones sociales, especialmente en aportes a pensión, para que los cultores, todos los artistas, independientemente de las artes que practicaran, pudieran acceder también a ese tipo de beneficios que hoy obviamente también han mejorado la calidad de vida de los cultores de la ciudad de Tunja. Y por supuesto yo creo que eso es algo que también debemos seguir explotando para que el resto del departamento pueda seguir ampliando, entendiendo que ahora hay una política pública en relación con eso que se ha desplegado también desde el departamento de Boyacá.
Precisamente teniendo en cuenta esas acciones que se lograron y también esas que faltaron, quizás por tiempo, quizás por muchos factores, también sería importante saber si se llega a dar tu presencia en el Congreso como en Cámara de Representantes. Sería interesante saber tú en qué aspectos trabajarías, qué sería lo que primero tú dirías el departamento de Boyacá urgentemente necesita para poder mejorarlo. Sofi, mira, hay una cosa que es importantísima y es que uno no puede prometer lo que no puede cumplir, y yo creo que ese debe ser el sello de garantía de quienes hoy nos presentamos a la contienda electoral. Y además entender cuáles son esas competencias que se tienen en el Congreso de la República. Y esto lo inicio diciendo porque imagínate que estuve por el norte de Boyacá y de la vía que conduce de Capitanejo al Espino me paró un señor y me dijo: doctor, yo quiero votar, o mejor, voy a votar por la persona que me garantice que me pavimente esta vía. Y yo le dije: hombre, mire, a mí me da pena y cualquier persona, y además me dijo, y que me lo firme en un papel. Entonces yo le dije: mire, si usted le propone eso a alguien, a algún candidato, muy seguramente le puede llegar con la firma, pero eso no lo hace un representante de la Cámara. Un representante de la Cámara no es el que pavimenta una vía. Nosotros tenemos que entender que la Cámara de Representantes tiene unas funciones relacionadas, primero con el control político, segundo con la gestión y tercero con la proyección legislativa para garantizar que existan normas que nos permitan regular el contexto social en el que vivimos. Y por eso yo creo que, ya pasando a la pregunta específica, nosotros debemos trabajar en unos factores esenciales para gestionar recursos que permitan que se materialicen esas acciones que hoy están requiriendo los entes territoriales, especialmente los municipios, que generalmente terminan siendo de sexta categoría en lo ancho y amplio de nuestro departamento, y que hoy reclaman que pongamos los ojos en ellos precisamente para cambiar la realidad de quienes viven en esos municipios. Hay una situación que es muy importante y que se debe regular, y es el tema ambiental. Y uno de los temas que debe ser trabajado es lo que corresponde a los planes de gestión de residuos sólidos en los municipios. Esto muy enlazado con los esquemas de ordenamiento territorial. Es decir, Colombia ya es un país de muchas leyes, pero de pocas reglamentaciones. Y te voy a poner un ejemplo. Hay diferentes cosas que termina reglamentando la Corte Constitucional en una función que debería ser el Congreso de la República y que el Congreso no ha asumido como su responsabilidad. Entonces yo creo que aquí debemos empezar a reglamentar el Estatuto al Trabajo, una serie de cosas que obviamente hacen parte de lo que como congresistas tenemos la responsabilidad de hacer, y no es simplemente llegar a buscar burocracia para mantenerse en el poder, a pupitrear, sino realmente a debatir. No puede ser, Sofía, Camilo, que el norte de Boyacá hoy tenga situaciones complejas en materia de seguridad y no se hayan hecho, o bueno, tengo conocimiento porque estuve en el Congreso en ese momento cuando se le hizo el debate de control político al señor ministro de Defensa, pero sin resultados profundos. Es más, sin compromisos claros de ver cómo se iba a atender esa situación de seguridad que hoy se presenta en el norte de Boyacá y que ya tocó a la ciudad de Tunja, porque del norte de Boyacá salió la idea de venir a poner una volqueta bomba que atentó contra el batallón Simón Bolívar y contra nuestro cantón Gustavo Rojas Pinilla, que fue una situación que todos conocimos, que todos vivimos y por la cual todos nos preocupamos. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad en lo que les digo, en la gestión, en el control político y en la organización legislativa para materializar los sueños de la gente que hoy está esperando que también hayan voces que los representen y que puedan cuestionarse lo que hoy en su casa uno se cuestiona. Uno ve las noticias y uno se cuestiona y dice uno: ala, pero ¿por qué nadie dice nada sobre esto? Y eso es lo que queremos hacer, ser esa voz de la persona que está en su casa viendo las noticias para decir en el gobierno nacional qué es lo que está pasando con esto. Bueno, Vicente, tú vas para la Cámara de Representantes por Boyacá, vas a ser en dado caso nuestro representante de todos allá, y ahí ustedes lo pueden ver en pantalla, ya saben, 105 por la Cámara de por Boyacá. Cambio radical, no liberalismo. Perdón, yo a la política me estoy metiendo desde hace poquito, entonces ahí voy. Pero bueno, tú ya bien hablabas del tema del orden público, el tema de la seguridad, el tema en el norte de Boyacá que sufrió hace bastantes años, hace poco más de 20 años había un tema muy delicado en esta zona, y recientemente lo que tú decías, el municipio del Espino vivió un pequeño suceso que a la vez estuvo relacionado con el atentado acá en Tunja. Temas importantes, delicados. Sin embargo, me gustaría que tú me contaras desde tu punto de vista cuál es el principal problema de Boyacá, y estando en la Cámara por Boyacá, ¿cuál sería el primer proyecto de ley que tú impulsarías hacia esta región? Mire, yo creo que Boyacá tiene lo mejor, para entender esa pregunta que tú estás diciendo, o para aterrizarla, yo creo que hay que entender las vocaciones del territorio.
porque es que de esas vocaciones que tiene el departamento de Boyacá se desprenden varias problemáticas. Una de las vocaciones principales, por ejemplo, está relacionada con el tema minero. Boyacá tiene una vocación minera y no solamente en el tema de esmeralda, sino además también en el tema de carbón. Y la minería, por ejemplo, en Páramo se está desarrollando porque además desde hace mucho tiempo no se ha actualizado la ley 615, que es la que regula el tema minero a nivel nacional. Y tenemos dificultades y choques entre la parte minera y la parte ambiental, y eso es un tema que se debe empezar a regular para que realmente quienes hoy ejercen minería en Páramo puedan atender también los criterios de cuidado y desarrollo ambiental para garantizar que nuestras cuencas hídricas se mantengan y se fortalezcan. De ahí también se desprende, por ejemplo, esa vocación agrícola que tenemos en el departamento de Boyacá. Y uno de los temas es, por ejemplo, lo que está pasando con los precios de la papa. ¿Sí? Y es más, no solamente de la papa, zanahoria, cebolla, trigo que se ve ya nuevamente en nuestros territorios, pero todo ese acompañamiento está orientado a situaciones no solamente de las microcuencas que tenemos en nuestro departamento sin identificar y en donde Corpo Boyacá tiene una deuda para poder ampliar ese espectro de poder garantizar esas microcuencas, no solamente la cuenca del río Chicamocha que nace aquí en Tunja, sino que baña todo el departamento o gran parte del departamento, sino que también se puedan hacer acompañamientos técnicos en el desarrollo agrícola y pecuario del departamento de Boyacá. Y por supuesto también está el tema turístico. Boyacá sigue siendo turísticamente muy importante, pero tenemos un turismo que no tiene adherencia y que no genera estadía. Lo vimos recientemente en Navidad, la gente ahora alquila una van en Bogotá, vienen 10, 12 personas, arrancan desde las 4 de la tarde de Bogotá, llegan a Corrales, están sobre las 7 de la noche, empiezan a ver todo el tema en Corrales y se devuelven y terminan nuevamente en Bogotá y la hotelería no se ve, digamos, fortalecida. Entonces yo creo que entendiendo las dinámicas y entendiendo las vocaciones de lo que sucede en el territorio es que se deben proyectar diferentes acciones que garanticen precisamente que hayan desarrollos en acompañamiento a las entidades territoriales, porque repito, hay unas vocaciones, o mejor, hay algunas competencias que le corresponden al departamento de Boyacá, a los municipios, y nosotros como gestores estaremos haciendo lo pertinente para que lo puedan garantizar. Bueno, ya vamos finalizando ahora sí este bloque. Sería importante ya con unas palabras muy breves decirle a los televidentes un mensaje, digamos también que son muy escépticos a la política, que de pronto ya están cansados de la misma politiquería, de las mismas promesas. Finalmente un mensaje a todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos y ya también para despedirnos. Gracias, Sofía. Sí, yo quiero hacer un llamado a todos los boyacenses, de hecho a todos los televidentes que nos están viendo, que si bien es cierto, hoy estamos escépticos del proceso político, hay que hacer política y no podemos quedarnos ajenos a la realidad de lo que está viviendo el país. Si ustedes no salen a votar, otros van a salir a votar y van a elegir a las personas que nos van a representar, porque así sea por un voto representante a la Cámara va a haber y senadores va a haber. Lo importante es que cuando ustedes el próximo 8 de marzo salgan a votar, lo hagan convencidos de que están haciendo el ejercicio de seleccionar y de elegir a la persona que ustedes consideran que mejor representa los intereses de lo que ustedes, sus comunidades y por supuesto su departamento merecen. Yo soy Vicente Aníbal Ojeda, soy el 105 del Partido Cambio Radical y quiero invitarlos a que acompañen este proceso, un proceso que ha venido teniendo formación, experiencia, academia, resultados para poderme presentar en un ejercicio de dignidad, de representación en la Cámara de Representantes para todos los boyacenses, no solamente para Tunja, porque si bien es cierto soy tunjano, voy a ser representante de la Cámara con el favor de Dios y de ustedes los boyacenses por 123 municipios, garantizando la dignidad en la representación del Congreso. Bueno, ahí tuvimos entonces a Vicente Aníbal Ojeda, candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá del Cambio Radical. Recuerde usted en el tarjetón 105. Vicente, nuevamente muchísimas gracias por haber estado acá en el canal, por habernos acompañado y darnos la oportunidad de escuchar tus propuestas. A los boyacenses que lo tengan muy en cuenta en casa para el día de las elecciones, escojan lo que más les agrade, lo que más les guste. Y bueno, ustedes no se despeguen porque seguimos en agenda política, seguimos hablando de ese tema que tanto nos interesa ahorita. Y bueno, ya volvemos con muchísima más información.